Tal, Gracias, Penny? Miguel, Buenas gracias, noches. Uriel. Oye, qué maravilla, Marcos. Ojalá que Oscar pueda llegar. Ahí viene Oscar, Oscar también entrando. Para Ahí está. ustedes son las 10 de la noche, ¿verdad? Así No, a las es. 8. Ah, para Las allá. 8. Ah, en Perú las 8 Sí, y en Sí. Buenos Aires las 10. ¿qué tal, Leonor? Buenas noches. Analia, te estoy Buenas conociendo. noches. Analia Studman, Maricruz Arias también, mucho gusto. Miguel Maldonado, bienvenidos a nombre de la asociación. Igual Alexander. ¿Desde dónde, Alexander? Costa Rica. Costa San José Rica. de Costa Rica, sí. Ah, qué Ah, padre. caramba. Un placer. Vamos ampliando, vamos ampliando. Esperamos un ratito más. Esperamos mientras me voy a limpiar los lentes, permítanme. Ok. Ahí está Oscar. Ahí está Oscar. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Estás con el micrófono apagado. Audio Sí, sí, hola, desmuteado. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniela, buenas noches. Mm. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están todos? Acá todos dispuestos a ferenciarnos un rato. sí, Una forma de... ahí Oscar, llegó Uriel. Hola, ¿cómo te va, Uriel? Buenas noches. ¿y a ti? ¿Cómo estás? Bien, bien, con un poco de frío acá en Buenos Aires, pero bien. Qué gusto. Contento de estar con vos. Creía que era las 10 a.m., porque cuando se pone 10 acá en la Argentina, por lo menos para mí es la mañana. Ah, Y Claro. otra cosa caramba. decía 10 p.m. O 21 o 22, ¿no? Claro, La 22 de Argentina, ¿no es cierto? Sí, vamos sí. a mejor hacerlo así porque me parece más homogéneo eso. También Sí. aquí Marcela ha estado entrando, pero ese es por otro motivo. Y El en... problema es Estamos- hay que leer bien. El problema Gracias, es, papá. el problema no es suponer que entendemos, ¿no? Mm. Es que uno está acostumbrado a leer a la rápida, digamos, y a veces interpreta mal. Bueno, este mundo nos apura en todos lados, nos ha apurado. Bueno, vamos a ir empezando. Somos 25 personas, algunas están con la pantalla prendida. Muy bienvenidos a todos de parte de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica. Buenas noches, Tatiana. Estás movilizándote mientras vas escuchando, que es diferente a estar movilizada, ¿no es cierto? Son dos tipos de movilizaciones diferentes. Exacto, exacto. Este, bueno, buenas noches a nombre de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica. Hoy día 11 de junio del 2025 vamos a tener esta charla sobre Ferenchi que nos la va a presentar Luis Coronel de parte de Uriel. Somos una institución sin fines de lucro, tenemos 34 años de vida y promovemos estos encuentros científicos, cursos, charlas, y ahora estamos hace 4 años, abrimos el Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, donde formamos psicoterapeutas psicoanalíticos y en un curso de un año, intervención psicoanalítica en la comunidad. Eh, Varios de acá son profesores del instituto. Eh, eh, este año somos miembros de Psicólogos Contigo, nos hemos juntado 5 o 6 asociaciones vinculadas al psicoanálisis en el Perú y hacemos trabajos en situaciones de emergencia. Por ejemplo, con la primera vez que yo participé fue porque hubo un aluvión, se inundó toda una ciudad, entonces fuimos a atenderlos, se hacen diferentes tipos de atenciones y un grupo, diferentes instituciones integradas para un objetivo común que es ayudar a la gente en crisis. También somos miembros de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y Psicoanálisis, FLAPSIP, ¿no? Que vamos a tener un concierto, ese es mi deseo,
un congreso, y felicitando un concierto, un congreso en octubre, ¿no? Los que quieran asistir están bienvenidos, donde el FLAPSIP tiene, eh, en Brasil tiene la Sociedad de Porto Alegre, sede Sapiens, tenemos en Río, en Argentina tenemos a AEAPG, en Uruguay UDEP, eh, y hay otra también de Argentina, Asociación de Escuela para Graduados, también es una, y la otra de Chile también tenemos SHISPA, somos varias instituciones vinculadas al psicoanálisis a nivel sudamericano que hemos formado FLACIP hace una buena cantidad de años. Bueno, sin más, voy a dejar a nuestra secretaria científica, Liz Coronel, para que lo presente a Uriel y presente la charla que él va a brindar. Eh, bueno, Marcela dice que es lo más cercano a un concierto para los que nos apasiona esto. Bueno, Estoy de suena acuerdo. bien, Marcela, bien, me libraste, Marcela, Sí, gracias. deberían hacer las dos cosas, congreso y concierto. Bueno, vamos a prestar una obra de teatro también, Me donde vamos a encanta. Buena estar nosotros. idea. Ok, dale. Bueno, buenas noches. A ver, tenemos el gusto de estar acá con Uriel. No sé si se ve. Uriel es psicoanalista de adultos, niños y adolescentes. Es doctor en psicoterapia, miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de IPA y FEPAL, miembro del Grupo Internacional de Estudios Sandor Ferenczi y del International Sandor Ferenczi Network, director del Comité de Investigación de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, cofundador del Grupo de Estudios Sandor Ferenczi México, junto a Arnold Rachman, y ha publicado diversos artículos sobre la obra de Ferenczi en revistas de México e internacionales. O sea, es todo un estudioso de la obra de Ferenczi. Él nos dice, para Sándor Ferenczi, la mutualidad es un intercambio profundo y primitivo entre dos psiquismos. No es solo una idea clínica, sino la base misma de cómo nos vinculamos desde el nacimiento y cómo construimos nuestro aparato psíquico. Aunque Ferenczi no dejó una teoría acabada, su legado sigue inspirando al psicoanálisis contemporáneo con una mirada más empática, receptiva y humana. Comprender la mutualidad es también reconocer que sanar es un proceso compartido. Mutualidad, curación y constitución psíquica en la obra de Ferenczi. Bueno, Bueno, adelante, Uriel. Perdón, un detalle previo, Uriel, discúlpame. sí, Aquellos claro. que no han entrado por inscripción, por favor pongan su correo en el chat del Zoom para poderlos incorporar en nuestros archivos e invitarlos a otros eventos que tengamos. Gracias. Claro que Dale, sí. Uriel. Gracias, Miguel. Primero, muchas gracias por invitarme, Miguel y Liz. Yo siempre estoy muy contento de hablar de Ferenczi. Hay quienes saben, yo creo que la mayoría sabe que el psicoanálisis le tiene una deuda histórica a Sándor Ferenczi, que fue durante mucho tiempo. Hay una palabra que usamos en México y que es muy bonita y que le ha usado mucho, la uso para referirme a Ferenczi, que es la palabra ningunear. Y entonces a Ferenczi se le ninguneó durante muchos años. Yo diría que el punto máximo es a partir del 33 cuando muere, después de haber expuesto su texto de confusión de lengua en el Congreso de Wiesbaden. Y luego, cuando Ernest Jones en 57 publica el tercer tomo de Obra y vida de Sigmund Freud, en donde básicamente, no básicamente, explícitamente lo acusó de ser un psicótico con tendencias homicidas. Entonces, imagínense que tenemos un autor brillante, original, que enriquece el psicoanálisis y que todo el tiempo está en diálogo abierto con Sigmund Freud y que de repente existen estas acusaciones directamente del biógrafo oficial de Freud, Ernest Jones. Entonces, durante muchos años, esa fue la historia oficial del psicoanálisis, ¿sí? Que Ferenczi, como lo pone Jones en el libro de la biografía de Freud, fue un hombre brillante, pero que poco a poco descendió por la espiral de la locura. Esa fue la narrativa durante muchos años. Mis maestros de la Asociación Mexicana, que se formaron en los 60, en los 70, me han dicho que a veces el nombre de Ferenczi incluso
ni siquiera se podía mencionar en las aulas, ¿no? Se tomaba como una especie de pequeña nota al pie. Un discípulo brillante de Freud, punto. Y no se habla más de él, ¿no? Eh, eh, Arnold Rahman, que fue un gran psicoanalista ferenciano, muy ferenciano. De hecho, yo creo que es el único psicoanalista ferenciano que se considera ferenciano. O sea, él se llamaba a sí mismo, I am a Ferencian, me decía. Y decía que una vez estuvo enfrente, dijo eso enfrente de André Hinal, que fue otro gran autor estudioso de Ferenczi, y que el mismo André Hinal se lo quedó viendo como, ¿cómo que eres un ferenciano, no? Y Arnold Rahman, que desafortunadamente falleció el año pasado, él tiene un concepto en alemán que es muy bonito, que es el concepto de Totschweigen, que es la muerte por silencio, ¿no? Entonces él dice que a lo largo de la década de los 30, 40, 50, 60 y más, Sandor Ferenczi sufrió una campaña que él denomina Totschweigen, lo mataron al no hablar de él. Entonces, lo que han hecho muchísimos autores a partir, han habido como grandes hitos, ¿no? De por qué ahora retomamos a Ferenczi y por qué le devolvemos su lugar en la historia y cómo es que ya tenemos verdades más concretas con respecto a a qué le pasó, ¿no? Al final de su vida. Que por supuesto todo lo que dice Rhys Jones, pues es completamente falso. Él nunca estuvo psicótico, él mucho menos tuvo tendencias homicidas, nada por el estilo. Él tuvo una anemia que específicamente se llama anemia de Biermer, que le provocaba síntomas neurológicos graves, entre esos de la espina, y él estuvo incapacitado mucho tiempo, tuvo que dejar de trabajar, tuvo que dejar algunos pacientes muy importantes, que ahora voy a hablar de una de ellas, y su pensamiento fue volviéndose cada vez más creativo, más creativo, más creativo, al punto en que desde mi humilde punto de vista, pero algunos de mis colegas de aquí me apoyan, porque ya hemos platicado antes, en realidad, Ferenczi lo que estaba haciendo era fundar el psicoanálisis contemporáneo, ¿sí? Pero la gente no estaba lista para leer eso, la gente no estaba lista para entender estas cosas y ni siquiera para acercarse a ellas, mucho menos Freud. Entonces, era muy fácil decir en aquel tiempo, como lo hizo Jones, es que esto es producto de una mente delirante, por lo tanto, no vale la pena ser leído, no vale la pena ser considerado. Me importa mucho el tema de Todd Schweigen y Rahman, porque esto fue cambiando en diferentes momentos. Cambió un poco cuando en los años 60, especialmente en 68, Judith Dupont, una gran psicoanalista de Francia, sobrina de Michael Balint y también húngara, publica la obra completa estructurada de Ferenczi. Eso es un primer momento importantísimo, 1968. Luego, después de muchísimo tiempo, específicamente 53 años después de su redacción, ella logra publicar en francés el Diario Clínico de 1932 hasta el año 85. En medio, en el año 84, Jeffrey Mason, que escribe un libro muy controversial y muy importante que podremos discutir aquí un montón, que se llama El asalto a la verdad, él retoma la teoría de la seducción de Freud. Él encuentra unas cartas en la casa de Mothersfield's Garden, en casa de Freud, que le permitió leer a Anna Freud, en donde Freud es mucho más específico a qué se refiere con el abandono de la teoría de la seducción y además investiga cómo él sí fue testigo de pacientes altamente traumatizados cuando trabajó en la morgue en París, cuando estaba ahí estudiando con Charcot. Y ese es un librazo, o sea, ese es un gran libro, es controversial, podríamos discutirlo, pero es un Ujú. gran libro. Pero lo importante de ese libro, o lo más importante desde mi punto de vista, es que él pone primero pone un capítulo que se llama El extraño caso del último texto de Sándor Ferenczi. Y entonces él Ujú. habla acerca del texto de Confusión de Lengua y de qué pasó entre Freud y él, y qué pasó con Eitingon y cuando viajó a Alemania, etcétera, ¿no? Y por otro lado, al final pone como apéndice Confusión de Lengua, el texto completo. Le permiten publicarlo. Entonces, ese apéndice es fundamental, porque mucha gente, su primer acercamiento al texto de Ferenczi fue a través del libro de Mason. Entonces, a Mason también le debemos un montón, ¿no? A partir de la publicación del diario clínico, que ahorita voy a hablar más del diario clínico, que a eso vine, este,
empieza una serie de psicoanalistas de todos lados del mundo. Me pone tan orgulloso que aquí tenemos algunos, Oscar Elvira, Marcos Tabachnik, Miguel Maldonado después, etcétera. Mucha gente en todo el mundo. Ahorita hablé de gente ustedes vienen de Argentina, pero ahí mismo estuvo Pedro Bochán, pero hay gente en España, Luis Cabré, Carlos Castillo, José Jiménez, Carmen Acedo, en París, Julien Boufnois, Juliana Vamos, etcétera, etcétera. Diría muchísimos nombres. Bueno, en Vancouver está Christopher Fortune, que fue el que recogió las cartas de Georg Grodek con Sandor Ferenczi, dándonos más y más y más información acerca de realmente quién fue esta persona, ¿no? Y a todo este movimiento se le llama el Ferenczi Renaissance. Entonces, el Renaissance es a partir de estos momentos que les digo. El libro de Mason, la publicación del diario clínico, luego el primer encuentro del pensamiento de Sandor Ferenczi, que fue en Nueva York en 1993, y a partir de entonces mucha gente, y me enorgullezco de decir que nos hemos sumado al Ferenczi Renaissance, tratando de hacer justicia histórica a la figura de Sandor Ferenczi y sobre todo a darle su lugar como un gran teórico y clínico que fue un revolucionario del psicoanálisis y que en otras condiciones él hubiera sido tan importante como Melanie Klein, como Jacques Lacan, como muchos otros, ¿sí? Entonces, parte de nuestro trabajo y, y mis colegas de Argentina y de Perú no me dejarán mentir, es eso, ¿no? Darle ese lugar. Bueno, fue un argentino el que hizo una labor maravillosa. eh, Corríjanme si estoy mal, en el año 93, que fue que Horacio Echegoyen se volvió presidente de la IPA. Eh, en 1918, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, nombraron a Ferenczi, hicieron el Congreso Internacional en la ciudad de Budapest. Y tenían un amigo que era un cervecero, que tenía muchísimo dinero, muere, les deja muchísimo dinero, y dicen que es el Congreso de Psicoanálisis donde más abundancia ha habido. Bueno, tiraron la casa por la ventana, como decimos en México. Y en ese congreso nombran a Ferenczi como Uriel fue presidente entre el 93 y el 97, fue presidente Horacio Echegoyen. Echegoyen entre 93 y 97. Ujú, sí. Gracias. Y entonces, en ese congreso se le nombra a Ferenczi como presidente de la IPA. Entonces estaban muy contentos todos. Dije, estábamos. Yo también. Pero hubo un golpe de Estado en Budapest, bueno, en Hungría hubo un golpe de Estado, entra un régimen fascista espantoso y no duró esa presidencia más que 4 meses, ¿sí? Lo mismo que la primera cátedra de psicoanálisis que se hizo en la historia de la humanidad, que fue en Budapest, gracias a Georgi Lukács, el sociólogo. Entonces, Ferenczi tiene que renunciar a la presidencia y se la da a nada más y nada menos y nada más que Ernest Jones, que se vuelve el próximo presidente de la IPA. Como solamente fue un presidente un ratito, en la IPA estaban todos los cuadros de todos los presidentes, menos el de Sandor Ferenczi. Por todo lo que ya les platiqué ahorita, el cuadro de Ferenczi no estaba. Como dice mi amigo Rahman, Totschweigen, muerte por silencio. Aquí no hubo ningún Ferenczi. Y entonces algo que hizo Horacio Echegoyen, que me parece una cosa maravillosa, fue que cuando se volvió presidente de la IPA, dijo, aquí me ponen por favor el cuadro de Sandor Ferenczi, de que fue presidente antes que Ernest Jones. Entonces, eso me parece fantástico. Entonces, sí, ha habido una recuperación. Incluso ahora, en la página de la IPA uno entra y hay una parte en la que dice, ¿qué es el psicoanálisis? Y luego dice, diferentes aproximaciones al psicoanálisis. Y dice, el psicoanálisis freudiano clásico, la psicología del yo, Lacan y los franceses, Melanie Klein y los kleinianos, etcétera, etcétera. Y hay un apartado que dice, Sandor Ferenczi y la Escuela de Budapest. Y dices, bueno, entonces la cosa ya va cambiando. Ha sido de a poquito, pero en esas estamos, ¿no? Ahora bien, más allá de todo esto, ¿quién fue? Él fue un médico que nace en una ciudad pequeña de Hungría que se llama Miskolc y luego va a estudiar a Viena. Viena. Es muy importante saber que la lengua materna de Sándor, si bien obviamente le hablaba el húngaro porque él nació ahí y creció ahí, por supuesto, ¿no?
pero su madre era de Austria. Entonces, su lengua materna literalmente era el alemán. Y cuando él estudia medicina, estudia en Viena. Entonces él está empapado siempre del alemán. Eso se los digo por algo que les voy a platicar después. Cuando él regresa, después de formarse como médico y llega a la ciudad de Budapest y se instala en la capital húngara, su clínica, y eso es muy importante para mí, porque la forma de pensar de Freud y la forma de pensar de Ferenczi son, obviamente tienen elementos en común, ¿no? La sexualidad, lo inconsciente, pero hay elementos específicamente distintos que tienen que ver con sus propias aproximaciones epistemológicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ferenczi no trabajaba con gente histérica en la consulta privada. Ferenczi trabaja, eso fue después. Ferenczi trabajaba con gente marginada. A Ferenczi lo mandaron a trabajar con las prostitutas, los alcohólicos, los vagabundos, los psicóticos de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, su aproximación tenía que clínica desde el principio tenía que ser otra, ¿sí? Y este ha sido un tema muy importante para mí en los últimos meses, es hay que considerar mucho más qué ocurre en la realidad externa. O sea, desde el principio de su clínica, algo que marcó a Ferenczi es, no podemos entender a un paciente si no conocemos su contexto, si no conocemos qué está ocurriendo en la realidad externa, como dicen en Estados Unidos, the actual reality, ¿sí? La realidad material. Apenas en el grupo de estudio de México, estábamos leyendo formulación de los dos principios del suceder psíquico para después leer desarrollo del sentido de realidad. Y leímos cómo Freud es muy radical, dice la realidad objetiva externa material que hubo, ¿no? Lo que sí está pasando, ¿no? Entonces, esa aproximación clínica con la que empieza Ferenczi lo marca y no lo dejó. En 1908, él conoce a Freud. Él durante un cierto tiempo negó a Freud. Vuelvo a la palabra que les decía hace rato, lo ninguneaba, ¿sí? Porque cuando él estudiaba en Viena medicina, sacaron la publicación preliminar de Breuer y Freud de los estudios sobre la histeria, y Ferenczi dijo, pues está más o menos, está muy artificial, están muy forzadas sus hipótesis, y no le interesó. Regresando a Budapest, un amigo suyo le dice que si puede reseñar la interpretación de los sueños. Dice, si quieres, pero está medio malo, etcétera. No es hasta que tiene una pequeña residencia en la que está en Burgotzli, ahí en Suiza, con Jung, con Abraham, con Eugene Bleuler, puro peso pesado de la psiquiatría de aquel tiempo, que él conoce los ejercicios, experimentos de asociación de palabras de Jung. Y eso lo enamora del tema de lo inconsciente, el psicoanálisis. Él ya traía su línea de lo inconsciente, pero desde otros lugares. Pero cuando llega a eso, de repente dice, oye, esto me encanta. Y entonces Jung lo pone a leer a Freud y se enamora de los tres ensayos de teoría sexual y dice, bueno, esto es lo mejor que he leído. Relee la interpretación de los sueños, le parece una maravilla, etcétera, etcétera, y se vuelve un freudiano. De un día para otro se vuelve un freudiano. Y en 1908 se conocen. Y una vez que se conocen, tienen una amistad tan intensa, ¿sí? Tienen una amistad tan intensa que durante muchos años Ferenczi fue el colaborador fundamental de Freud. Todo el tiempo le pedía su opinión, le decía, oye, ¿qué piensas de esto que voy a escribir? Y cuando Ferenczi escribía un texto, Freud le respondía en el texto que sigue y Ferenczi le respondía en el texto que sigue. Hay una trilogía ahí muy bonita, ¿no? Que primero Ferenczi escribe Introyección y Transferencia en 1909. Es un textazo. Y hablando del tema de cómo lo externo se vuelve interno y cómo sí hay una realidad exterior, en 1911 Freud escribe los dos principios del suceder psíquico, principio de placer y principio de realidad. Y Ferenczi le contesta con un texto que se llama El desarrollo del sentido de realidad de sus estadios, que es la chispa que genera el texto que todos conocemos que se llama Introducción del narcisismo. Entonces, imagínense cómo estaban dialogando todo el tiempo, no solamente en los textos, como lo estoy diciendo, sino en vivo, cuando se veían, y con la correspondencia. La correspondencia de Freud-Ferenczi es la correspondencia más extensa que hay.
No sé si es más extensa que la de Jung, puede ser que ahí me esté equivocando. De eso se los reviso después. No sé si es tan extensa como la de Jung, pero más extensa que la de Abraham, que la de este, Ernest Jones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo va bien en la relación entre Ferenczi y Freud. Se quieren mucho, lo pide que lo acompañe a Estados Unidos a dar sus conferencias cuando lo invitan, le ayuda a estructurar las conferencias todas las mañanas. Él, incluso después de que Ferenczi muere, Freud dice, esas conferencias son de Ferenczi, y dice sus conferencias populares sobre psicoanálisis. Eso es muy interesante. Que además Ferenczi tuvo las propias, pues, pero Freud le da el crédito a él de que él le ayudó a estructurar las conferencias de Massachusetts, ¿no? Regresando de ahí, van a ver a una psíquica en Alemania porque les interesaba el tema de la telepatía y el ocultismo, etcétera. Eran muy amigos. Eran tan amigos que cuando mandan a Ferenczi como soldado en en una de las brigadas cuando empieza la Primera Guerra Mundial, seguían carteándose y Freud le pide que le ayude con los textos de metapsicología, le manda Duelo y Melancolía, etcétera, etcétera. Le pide que traduzca al húngaro la nueva edición de Tres Ensayos, etcétera. Pero lo más bonito de todo es que en una de esas Freud lo va a visitar a su cuartel. Entonces eran muy amigos, muy, muy, muy amigos. Y siempre lo consideró su discípulo número uno. ¿Qué pasó? Sí, eso es lo que me importa. En 1924, ya desde el 22 venían trabajando un texto Sándor Ferenczi y Otto Rank que se llama Metas para el desarrollo del psicoanálisis. Así se publicó aquí en México, pero en las obras completas que salieron en España dice Perspectivas del psicoanálisis. Tengan en cuenta que es el mismo texto, ¿sí? Y en inglés se encuentra como The Development of Psychoanalysis y es un textazo, ¿sí? Es un textazo porque propone fundamentalmente dos cosas, tres cosas que no pensábamos antes. Cuatro. Una es el concepto de la situación analítica, ¿sí? Que es un concepto que se le ocurre a Otto Rank y la importancia que tiene el que cada una de las acciones que hace el paciente evocan el inconsciente, ¿no? Ellos proponen en este texto que el inconsciente no está en los lapsus, en los chistes, en los sueños, en los actos fallidos. Pues así, pues, obviamente ahí están, pero que en realidad el inconsciente se expresa en todos lados. Cuando el paciente llega y te saluda y se sienta y dónde se sienta y la platiquita que te hace, todo está hablando de lo inconsciente. No solo eso, todo el tiempo hay una transferencia latente. Entonces, todo lo que el paciente dice, porque esta situación es dicen ellos, un despliegue artificial de la libido en una situación controlada, a eso le llama situación analítica rank, implícitamente todo el material del paciente tiene que ver con el analista, ¿sí? Díganme qué autor A toma esto después y lo vuelve su forma de trabajo así fundamental, Melanie Klein, ¿sí? Todo lo que el paciente trae tiene que ver con el análisis, ¿no? Segundo, ellos proponen un concepto que se llama la Analytischen Erlebnis, que es la vivencia psicoanalítica, la vivencia analítica. ¿Qué es eso? Critican severamente el hecho de que en la escuela, había en esa época, estamos en 1922, básicamente tres grandes lugares de psicoanálisis, ¿sí? Viena, por supuesto, Berlín y Budapest, ¿sí? La escuela de Berlín estaba tomando mucha fuerza porque Karl Abraham fue un gran líder. Y aparte tenemos que recordar que después de la guerra y con ayuda de Max Eitingon, se funda la Policlínica Psicoanalítica en Berlín y no solamente eso, sino el primer instituto de psicoanálisis, ¿sí? Que por cierto, el primer candidato y psicoanalista formado en un instituto de psicoanálisis formal, así como nos formamos ahora, fue Franz Alexander. ¿Sí? Me imagino que le suena por su famoso concepto de la experiencia emocional correctiva y porque era otro húngaro que también, pero él se fue a estudiar psicoanálisis a Alemania, ¿no? Bueno, entonces los alemanes, liderados por Abraham, traían un psicoanálisis muy, muy rígido. Es posible que eso que le llamamos la ortodoxia, que yo estoy convencido que esa ortodoxia
de caricatura de la que hablamos no tiene que ver con Freud. Si quieren, discutimos cuando quieran. Que eso no lo dije al principio de la conferencia, perdón. Si me quieren interrumpir a la hora que sea, interrúmpanme, por favor. No se esperen a que yo termine y no pongan la mano así, abran el micrófono y, oye, no estoy de acuerdo y platicamos, ¿va? Yo creo que la ortodoxia esta del analista, muy serio, que las interpretaciones son muy intelectuales, que ni siquiera te da la mano, nada más te señala el diván, etcétera, es muy posible que venga de la escuela de Berlín, ¿sí? ¿Por qué lo pienso? Porque eso era lo que en el libro critican Otto Rank y Sandor Ferenczi. Critican que de repente, primero, dicen, no tenemos ningún texto de técnica desde el texto de Repetir, Recordar y Elaborar de Freud, del 14. Estamos en 1922, ¿sí? Ya no tenemos nuevos textos de técnica. Y segundo, dice, entonces nuestros avances teóricos van aumentando y nuestros avances técnicos no alcanzan, ¿sí? Y dice, y los análisis cada vez se vuelven más intelectuales, más desde la teoría, y se está perdiendo lo que ellos llaman la vivencia afectiva analítica. Dicen, para que una interpretación tenga sentido, tiene que estar vinculada al afecto, ¿sí? Es una palabra muy linda que es la Erlebnis en alemán, ¿no? La vivencia, ¿sí? Que no es la experiencia tiene que ver con algo que ya pasó y aprendí de ello, ¿sí? La vivencia es lo que está pasando en el momento, es apuntar al momento presente de la sesión, ¿sí? A mí esa idea me encanta. Y años después, en el 67, 63, 63 o 67, discúlpenme. Wilfred Bion, en el libro Aprendiendo de la Experiencia, dice algo maravilloso. Dice, para que exista el crecimiento psíquico a través de la capacidad, de la función alfa y la capacidad de revivir de la madre, tiene que existir el pensamiento ligado a la experiencia afectiva. De otra forma no funciona, ¿sí? Eso es una maravilla. Dígase, la mamá que está amamantando al bebé no es nada más darle de comer por darle de comer, sino trae consigo una vivencia emocional y eso es lo que hace que el aparato psíquico se desarrolle. Y eso me parece fundamental, ¿sí? Lo pensamos en términos de la interpretación analítica, ¿no? La interpretación tiene que traer eso afectivo que evoca el afecto y que por eso hace sentido de otra manera, ¿no? De otra manera se vuelve un juego intelectual, que es lo que le critican Ferenczi y Rank a la escuela de Berlín. Bueno, entonces ya tenemos también la experiencia, perdón, la vivencia analítica. Y lo otro tiene que ver con que ellos dicen, si nosotros permitimos esta vivencia y si nosotros permitimos la repetición y no la detenemos, lo que va a ocurrir es que los pacientes poco a poco nos van a llevar a estratos más profundos de su historia, a estratos más profundos de su psiquismo y nos van a traer recuerdos de traumas reales que sucedieron y que tienen que ver con objetos primitivos y que no nos queda de otra que posicionarnos en un lugar de transferencia materna. Y dicen, esto nos lleva a pensar en todos los traumatismos que ocurren antes del complejo de Edipo, ¿sí? Eso es fundamental. Todos los traumatismos que ocurren antes del complejo de Edipo. Ahora, el cuarto elemento que yo les iba a decir, pero que realmente no viene en el texto, es que durante el principio de la década de los 20, hubo otro autor ninguneado y a él lo ningunearon por ser drogadicto, y sí era, no lo vamos a negar, pero era un genio, llamado Otto Gross. Y Otto Gross, en 1920, escribió un texto llamado Tres ensayos sobre el conflicto humano. Obviamente medio burlándose ahí de Freud con lo de tres ensayos, etcétera. Pero él crea un concepto maravilloso que vean cómo, esto es 1920, el año en que Freud publica Más allá del principio de placer. Y Gross habla acerca de algo que le llama Trieb nach Kontakt. Y dice, antes de que exista la pulsión sexual, o la de autoconservación, o la de vida o la de muerte, lo que hay es una pulsión de contacto. Dice, lo que buscamos, lo que busca todo lo humano es el contacto. Híjole, yo leo esto y digo 1920 y digo, wow, esto es John Bowlby.
100%. Esto es ¿se acuerdan cuando Fairbairn hace su vuelco, ¿no? De la pulsión no es tanto que busque la descarga, sino que busca el objeto. Esto es el psicoanálisis contemporáneo antes del psicoanálisis contemporáneo. A mí me encantan estas cosas porque mucho ya estaba ahí, pero me llama la atención la manera en que la historia misma o el contexto histórico no permitía que ciertas cosas se dieran, salieran a la luz o que se pudieran reflexionar, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque Ferenczi hizo una reseña de ese artículo de Gross y entonces traía fresca la idea de la pulsión de contacto. Y entonces cuando él dice en este libro que les digo que escribe con Rank, Metas para el Desarrollo, dice, entonces en esos momentos lo que el paciente necesita ya no es una interpretación, sino necesita saber que tú estás ahí apoyándolo de manera incondicional como si fueras una mamá, ¿sí? Bueno, entonces, chequen, esto lo escriben en 22, se publica en 24. Ya el chisme del concurso no se los platico, pero todo tenía que ver con un concurso y fueron los únicos que escribieron, nadie más se metió. Entonces el chiste es que Freud ya les iba a dar el gane, pero al final se canceló el concurso, pero aún así se publicó. Y lo interesante de esto es que al principio Freud sí apoyaba el texto. Decía, ah, este texto está bueno, sí, sí, muy bien, chavos. Yo los felicito mucho, qué interesante que por fin alguien me está hablando de técnica otra vez. A mí ya me da hueva. Eso es lo que decía Freud. A mí el tema de la técnica ya me da flojera, yo ya no quiero saber. Entonces, qué bueno que ustedes lo hagan, chavos, me da mucho gusto. Tienen 10. Pero cuando el texto lo lee Carl Abraham, dice, no, profe, ¿cómo? ¿Cómo que tienen 10? Esto ya no es psicoanálisis. Ya saben esa famosa frase que dice la gente, esto no es psicoanálisis. Entonces es bien interesante porque entonces él empieza a escribir una serie de cartas a Freud diciéndole por qué todo el texto está mal y por qué todo el texto está retando las bases fundamentales del psicoanálisis freudiano. Y entonces Freud como que tiene second thoughts, ¿no? Y dice, oye, qué bueno, sí, creo que Abraham tiene razón. Y entonces empieza a crear una controversia interesantísima. Acuérdense que hay una cosa que se llama el grupo, el Los comité miembros. secreto. El comité secreto, que Freud les dio un anillo a todos. Y entonces trataban de resguardar la pureza del psicoanálisis. Pero aquí esta controversia tronó al grupo. Termina todo después de que muere Abraham en 26. Pero lo que les quiero decir es como Freud empieza a decir, oye, sí es cierto, esto suena que ya no es analítico, pero hay una carta con Abraham que es una maravilla porque Abraham le dice, es que estos muchachos me parecen peligrosos, ya no es psicoanálisis y se están convirtiendo en algo tipo Adler o tipo Jung. Y Freud como que lo trata de calmar tantito y le dice, no, no te preocupes, no, no creo. Dice, no son peligrosos, son ingenuos. Y dice, y están tratando de buscar experiencias nuevas, vivencias nuevas. Y lo dice así como el Leibniz, yo creo que lo decía un poquito en burla del texto que ellos habían escrito. Y dice, lo único que me preocupa es el tema de la transferencia materna. Dice, porque si otros analistas están de acuerdo con eso, van a empezar a adaptar sus técnicas a una técnica de transferencia materna. Dice, y eso pone en peligro el núcleo fundamental del psicoanálisis y de la estructuración psicopatológica, que es el complejo de Edipo. Y eso no lo podemos permitir. Pero Uriel, disculpa que te interrumpa, Sí, este punto yo creo que es trascendente. Definitivamente a Freud no le gustaba ubicarse en el ámbito de la transferencia materna. Y en segundo lugar, ya por esos años, ya Freud estaba más interesado en la investigación que en amainar el sufrimiento de los pacientes. correcto, Y estaba más interesado también, por lo tanto, en desarrollar todo lo que tiene que ver con la transferencia paterna, pero todo lo que tiene que ver con la transferencia materna era dejado de lado, porque él quería seguir haciendo un psicoanálisis basado en la transferencia paterna, correcto. ¿no? Yo creo que esto es importante porque al final el lugar de la mujer, ¿no? Como Freud decía muy honestamente, ¿qué habrá en la mente de la mujer? ¿No es cierto? Es oscuro. Qué oscuro, ¿no? En fin, yo creo que lo que hay es ternura, pero este, yo lo que creo es que en estos casos, yo creo que esto es importante porque
un tema personal de Freud, porque también otra cosa que poco se habla es que la mamá de Freud fue una mamá muy fría, muy distante, que murió su hermano al año que él nació, que había muerto el tío, o sea, Freud ha tenido muchas experiencias de los primeros años que no se evocan mucho y no se señalan mucho, pero que también algo tendrán que ver con que él no rastree. Y lo último que digo es que para llegar a esas etapas no se pueden hacer solo, siempre se necesita un otro. A eso es a lo que vamos con el tema de la mutualidad. Ajá, Exactamente. sabía que Este, esa era tu puerta, esa era tu puerta. muchas gracias. Hay un artículo que escribí para la revista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Está en el PEP, por si lo quieren buscar, que se llama Freud, Ferenczi y el orden materno. Y hablo de todo lo que está diciendo Miguel, de cómo Freud estaba muy negado, ¿no? Hay una famosa. Fíjense, cuando yo leí esta cita pensé que era una carta o algo así, y me volví loco tratando de encontrarla. Literal, me volví así obsesivo compulsivo del hombre de las ratas, pues, ¿no? Así, porque no encontraba la cita, pero ya después supe que no era una carta, era una anotación del diario de Hilda Doolittle, donde ella dice que Freud dice. Pues, es otro tipo de cita, ¿no? Pero es una cita muy famosa en donde Freud le dice a ella, porque ella le habla acerca de su transferencia materna con Freud. Y Freud le dice, no, 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 o sea, a mí me pone muy mal que me pongan en la transferencia materna. Yo soy muy hombre, siempre me choquea, le dice, siempre me choquea, porque yo soy muy hombre. Y hay muchas más citas, ¿no? Hay una que le manda a Isvan Holosh en la que dice, a mí los pacientes psicóticos me repugnan, no puedo verlos, no puedo pensarlos. Dice, están tan alejados de todo lo que yo considero humano. Dice, ¿será eso? ¿Será por eso que yo en realidad soy un mal psiquiatra? Etcétera, etcétera. Hay un montón de citas. Esas son cartas y cosas así, pero publicado y díganme qué piensan de esto que les voy a decir. Ustedes saben que hay un texto de 1926 que se llama ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Y es maravilloso, ¿no? Porque es una autoentrevista que él se hace, crea un personaje y entonces se está cuestionando, es lo máximo. Y al final, en el epílogo, él platica un poquito más de su intención del texto, tiene que ver con Theodor Reich, en fin. Pero lo importante de esto es que en algún punto él dice, yo nunca, dice, para mí el interés del psicoanálisis es un interés científico. Y ojo, se los digo porque eso es un texto publicado, no es una carta, no es un diario, es un texto publicado. Dice, para mí el psicoanálisis tiene que ver con un interés científico. Y dice, yo nunca he tenido vocación de servicio, yo nunca de niño quise ser sacerdote, yo no quería ser médico, yo quería estudiar biología. Bueno, no existía la biología, pero dice, a mí yo entré a estudiar medicina para estudiar cuestiones de anatomía, de otro tipo de cuestiones. Yo quería ser un científico de laboratorio, etcétera, etcétera. Dice, pero me encontré con el psicoanálisis. Y dice, y en mi experiencia, ninguna actitud afectiva hacia un paciente puede ayudar a que la cura sea mejor. Dice, mientras tú hagas tu trabajo bien, no tienes por qué tener ninguna especie de actitud emocional por tu paciente. ¿Qué piensan de eso? Está interesantísimo, Ujú. ¿no? Me gusta porque no es una carta, es un texto publicado, donde él dice, el afecto no importa. Ujú. Está muy Y cercano a lo del cirujano, ¿no es cierto? seguía en esa misma línea, O ¿no? al teléfono, reverberar por una línea, ¿no? Por un contacto. La luna del espejo, ¿no? Yo me limito a enseñarte lo que tú me muestras, etcétera. Y Ferenczi, por otro lado, cuando publican el diario clínico en alemán, le ponen un subtítulo muy bonito que es Sin simpatía no hay curación. Entonces, es todo lo contrario, y algo que yo lo digo mucho en este tipo de charlas, es que para mí son complementarios. Yo no quiero decir, Freud no, Ferenczi sí, no, 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 no. Son complementarios. Si Freud estaba en el tema del padre, Ferenczi está en el de la madre, ¿no? Si Freud estaba en la parte meramente científica, Ferenczi está Uriel, de sí, curación, sí ¿no? me gustaría plantear una reflexión sobre el por qué podría existir esa resistencia a la transferencia materna y tratar de enfocarse
en la paterna. Y me da la impresión que además de lo que don Miguel decía acerca de la propia vivencia subjetiva de Freud y su relación con su madre, también hay que tomar en cuenta el momento histórico, ¿verdad? Digamos, Freud hace una serie de desarrollos que son visionarios y futuristas, pero me parece que el escotoma del género no logró superarlo. Entonces, también existe esa posibilidad de que Freud no pudiera incorporar dentro de sus desarrollos teóricos este asunto de las diferencias genéricas, que sobre todo en una sociedad como la que él vivió, eran, digamos, bastante difíciles de identificar. Entonces, también me parece más bien que estos otros aportes, como el de Ferenczi, lo que hicieron fue también ser muy visionarios para la época, ¿verdad? Y aportar, digamos, una cara diferente que no había sido vista en ese diamante de varias caras que era el psicoanálisis. Correcto, correcto. A veces es difícil hablar del contexto de Freud, ¿no? Porque si es verdad que era radicalmente distinto al nuestro, y eso hace que sea mucho más valioso lo que a Ferenczi se le ocurre, ¿no? Pero también la verdad es que en términos de la concepción del género, por ejemplo, en Freud, Freud era revolucionario. O sea, nosotros pensamos, es que era un viejo misógino. O sea, sí, para nuestros estándares sí, pero para los estándares de la época de Freud, Freud era un revolucionario. Entonces también hay que ponerlo ahí en su justo lugar, ¿no? Pero sí es verdad que el tema que tiene que ver con lo materno, lo femenino, a Freud sí se le iba, yo creo, menos por cuestiones de contexto y mucho menos de inteligencia, porque el hombre era un genio, y más por las cuestiones de su propia historia con sus objetos tempranos, como dijo Miguel, ¿no? O sea, es interesante ser el hijo favorito, porque pues, es el primero del papá, ¿no? Este papá tuvo muchos, perdón, el primero de la mamá y el papá, pues, ¿no? La mamá está loca por el niño, pero eso hace que ella nunca se pueda alejar de él tanto, ¿no? Entonces, de qué forma lo puede ver si siempre lo tiene pegado? La mamá vivió con él toda la vida y la mamá tenía 90 años y él tenía 70 y tantos, ¿no? En fin, yo creo que por ahí va. Este, Jocelyn Mesa y yo, que anda por acá, tenemos unos conceptos que a veces usamos, que son el concepto de el analista intelectual omnipotente, que es el que quiere saberlo todo, y el curandero masoquista, que es el que se entrega por completo por sus pacientes, ¿no? Y entonces lo que decimos es que todos tenemos un poco de los dos, ¿no? Y que lo mejor sería tener un cierto equilibrio, pero casi todos tenemos más a uno que a otro, ¿sí? Uno es más intelectual omnipotente o más curandero masoquista. Freud era muy intelectual omnipotente y Ferenczi era muy curandero masoquista, y entonces de ahí abro para lo siguiente que les voy a platicar. Uriel, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Es muy interesante esto que estás planteando ahora sobre el complejo de Edipo en Freud y la diferencia con Ferenczi. Creo que Ferenczi, en su artículo memorable Talasa, Ujú. ahí es muy claro él, que tanto el hombre como la mujer quiere volver al cuerpo materno, ¿no? A ese útero que se perdió originariamente, ¿no? Entonces me parece que ahí está muy justificado, entre otras cosas, el complejo de Edipo, que es fundamentalmente femenino, ¿no? Cierto, cierto. En donde el objeto fundamental es en todas las personas la madre, ¿no? Y el gran anhelo es ese, la vuelta a la madre, ¿no? Ese texto, Talasa, que por cierto sale el mismo año que Metas para el Centro del Psicoanálisis, es otro hito en el desarrollo ferenciano. Este, me quiero sumar a la discusión o al intercambio, mejor Venga, dicho. Marcos. Eh, es cierto, Oscar, y es cierto lo que dicen con respecto a Ferenczi y Freud y el Edipo por medio, ¿no?
De alguna manera, la mamá de Edipo lo que no esbozó fue ternura frente a la decisión del marido, Claro, claro, claro. mientras que de alguna manera para Ferenczi la presencia de la madre, pero especialmente la ternura de la presencia de la madre, hace que el bebé, el infans, pueda ir pasando los procesos de frustración de una manera más vitalizada. Ujú. Los otros días, leyendo y revisando cosas, me enteraba que el faraón Ramsés II desposó a su hija por una cuestión de poder y el mundo siguió andando. Pero cuando Edipo, griego, el mundo ahí tuvo El una mundo ardió. cierta situación sísmica. Sí, 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 sí. Tras- Es bien interesante porque Freud, para explicarnos esos primeros momentos de las relaciones de objeto, pues utiliza esta tragedia griega, ¿no? Que implica eso, que implica la violencia, y tiene razón lo que señala Marcos, es muy interesante. Marcos señala el tema de la negligencia materna y la indiferencia materna, hay algo que me gusta mucho en las formulaciones del trauma en Ferenczi. Ferenczi dice que el trauma puede ocurrir, pero existe la oportunidad de que no se instale en el aparato psíquico como algo patógeno, ¿sí? O sea, y va a ser difícil de manejar y todo, pero puede no instalarse dentro de la estructuración psíquica, y dice él, en tanto exista un tercer adulto que escuche, que contenga con ternura y que valide la realidad psíquica, la realidad material del niño, ¿no? Y hay una frase maravillosa y desgarradora que dice, es la desmentida de la madre la que hace que se instale el trauma dentro del psiquismo, ¿no? Terrible. ¿Qué es lo que está diciendo Marcos con respecto a Edipo? ¿No? Pero discúlpame, Uriel, si me permites, hay todo un tema ahí porque definitivamente la madre tierna de Edipo no fue Yocasta, Pues no. porque Edipo antes de eso fue abandonado por su padre, pensando que si él seguía creciendo iba a querer destronarlo a él. Entonces lo abandonan Edipo. O sea, Edipo antes fue un niño abandonado, arrojado a la muerte y rescatado por el rey, no me acuerdo de qué isla, con su esposa, que sí le brindan la ternura, que De sí le brindan Corinto. el Corinto, y que sí le brindan ese desarrollo. Y Claro. cuando él se cruza con su padre, pues hay que entenderlo, porque esa es una parte importantísima. No es que él mata a su padre, él mató a una persona que no sabía que era su padre, Cierto, 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 ¿no es cierto. cierto? Y porque esta pareja lo amó. Lo amó, Los reyes de Corinto lo amaban. le curó los pies porque lo soltaron amarrado de los pies para que se lo coman los lobos. Entonces, Por eso huyó, porque el oráculo dijo, es que vas a asesinar a tu padre, y dicen, yo no, no puedo, yo lo amo a este señor, ¿no? claro, Eso es muy importante. Bueno, es interesante lo que se está desarrollando. Eh, de alguna manera, no sé si es mío, pero yo llamo que cuando se produce el trauma temprano, en todos sus pasos, es el crimen perfecto. Es el crimen perfecto porque no hay testigo. El único testigo que tiene el paciente que padeció un trauma temprano es el analista. Claro, Es el que lo puede ayudar a salir de la situación del crimen cometido. claro, claro. Este, Ahora imagina, perdón, lo que tanto critica Ferenczi en el diario clínico y en confusión, en la primera parte de confusión de lengua, del analista que no valida la realidad del paciente. Y ahí está la retraumatización y la instalación a través de la desmentida. y además voy llevándote al tema tuyo, que es el de la mutualidad, ¿no? De la Sí, importancia de sí, la sí. relación analítica. Sí, por favor. Nada, voy a hacer una pequeña acotación, quería hacer nada la comparación entre el mito que utiliza Freud para explicarnos las relaciones de objeto temprana
que es el mito de Edipo Rey, de la tragedia, perdón. Y por otro lado, lo que dice Oscar, ¿no? Ferenczi nos da otras imágenes para que entendamos, son modelos, nos da otro modelo para que entendamos a través de imágenes los procesos de las relaciones de objeto tempranas, y es el océano primigenio, ¿sí? Él no está hablando de esta otra situación triangular, él está hablando del océano primigenio, en donde se vive de una manera de calma, en un ambiente acuático, y la expulsión de ese océano como estructura el psiquismo y por un lado permite la individuación, pero por otro lado genera un gran anhelo de retorno, ¿no? Entonces, estos dos modelos, como dije hace rato, para mí en Freud y Ferenczi son complementarios. No es que sea lo uno o lo otro, sino que hay que pensarlos en complementariedad, ¿no? Bueno, voy a meterme así al tema de la mutualidad, por favor. La cuestión está en que se fue deteriorando la relación con Freud y entonces llega un punto en que Ferenczi se queda sin interlocutor, ¿sí? Ferenczi tiene un interlocutor importante que es Grodeck, pero básicamente llega un punto en que lo empiezan a abandonar en la comunidad psicoanalítica y él empieza a ser muy aislado. Por un lado, por otro lado, empieza un periodo, principios de los años 30, en el que él está sumamente involucrado en su trabajo y tiene como esta gran meta de entender, ayudar a los pacientes, y tiene la idea de que no existen las resistencias de los pacientes, sino solo las resistencias de los analistas. Y eso se me hace súper importante. Eso lo dice en un texto que se llama El problema del fin del análisis. Y dice, mientras el paciente siga viniendo, el hilo de la esperanza no se pierde. Yo no creo que existan pacientes no analizables. Dice, yo creo que existen analistas que no están posibilitados o están inhibidos para adaptarse a las necesidades que el paciente tiene, ¿sí? Entonces tiene una serie de textos clínicos que son increíbles, que son el problema del fin del análisis, elasticidad en la técnica psicoanalítica, principio de relajación y neocatarsis, uno que es fundamental, que es análisis de niños con los adultos, que yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no? Que es a veces con el paciente adulto en regresión, pues lo que hay que hacer es jugar, ¿no? Y, por supuesto, confusión de lengua. Confusión de lengua viene una de las frases clínicas que a mí más me gustan de todo Ferenczi, que es, el paciente en regresión profunda no puede escuchar más y entender desde el intelecto, desde la interpretación, únicamente responde a una auténtica benevolencia materna, ¿sí? Y ella estaba con todo en el tema de lo materno. Bueno, paralelamente a eso, Ferenczi está haciendo la redacción de este bonito documento que se llama el Diario Clínico, ¿sí? El Diario Clínico recoge diferentes impresiones de su trabajo, eh, fundamentalmente un tratamiento que él hace con una paciente de Estados Unidos que se llama Elizabeth Severn. ¿Por qué es importante esto? Porque con ella hace un experimento que se llama el análisis mutuo, ¿sí? Y ahorita quiero hablar de eso porque me parece fundamental, porque sin análisis mutuo no se entiende la mutualidad. Pero hay otros pacientes, ¿sí? Clara Thompson es una de ellas, hay otros pacientes hombres, etcétera. Por mucho, yo creo que el diario clínico es el texto más difícil de leer en psicoanálisis, por mucho. Yo creo que Lacan nos queda fácil, porque el problema del diario clínico, todos los textos de Ferenczi en realidad están muy bien estructurados, todos los que él escribe, se escribe muy bien. A veces es pesado y complejo, hay uno que se llama el problema de la afirmación del displacer, es pesado y es complejo, pero están muy bien estructurados. El problema del diario clínico es que era un texto personal, era para él. Y yo les decía al principio que su lengua materna era el alemán, porque su madre era austriaca, él estudió medicina en Austria, su gran maestro y amigo era Sigmund Freud, y entonces el diario, a pesar de ser una cosa personal, lo escribe en alemán. Es un texto que él escribe en alemán. Me parece una especie de conciliación con su madre, que por cierto también era una señora fría y espantosa que lo trataba muy mal. Es una conciliación con su madre y un intento de alcanzar a Freud. Él quería llegarle a Freud porque en este punto su relación ya estaba muy deteriorada. Ojo, nunca rompieron. No hubo ruptura como con Steckel, Adler, incluso con el mismo Rank. Con Rank sí hubo ruptura, pero
Con Ferenczi jamás. Pero ya estaba muy deteriorada la relación. El problema del diario clínico es que son pedacitos, ¿sí? A mí me gusta mucho un escritor portugués que se llama Fernando Pessoa. Y Fernando Pessoa escribe mucho desde los fragmentos y tiene una frase muy linda, ¿no? Que es el disjecta membra, en latín, ¿no? Los pedazos dispersos, ¿no? Hay un libro muy importante de Fernando Pessoa que se llama el libro del desasosiego, y en algún artículo, hace ya 2 años creo, hice una como especie de comparación entre el diario clínico de Ferenczi y el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, porque tienen una estructura parecida, son cachitos, son fragmentitos, y entonces uno realmente se puede enriquecer de un pequeño pedazo, de un pedazo en articulación con otros pedazos, o de la gran obra que en realidad tú tienes que armar. Eso es muy interesante, ¿sí? Como dice Julio Cortázar, ¿no? Un modelo para armar. Entonces tienes aquí mucha información, pero que no te la da estructurada, y entonces este es un texto que no se termina de leer nunca, y los estudiosos sistemáticos de Ferenczi me darán la razón de que este texto no se termina de leer jamás, no se puede. Y cada vez que uno vuelve a leer tantito, dices, oye, ¿a poco había leído esto antes? Y luego te das cuenta que sí lo habías anotado, pero es tremendo el diario clínico. Ténganle paciencia. No piensen que lo van a leer de tapa a tapa en una sentada. Léanlo de a poquito, lean una entrada, luego lean otra entrada. Bueno, no quiero hacer muy larga la historia del análisis mutuo, pero esta paciente llega de Texas, se intenta analizar con Freud. Bueno, viene específicamente con Ferenczi, la mandó Rank, pero ya que estaba del otro lado del charco, dijo, bueno, ¿qué tal si voy con Freud? Porque Freud pues, es el papá, ¿no? Y se da cuenta de eso, ¿no? Que Freud era demasiado intelectual y que Ferenczi realmente quería curar. Que se queda con Ferenczi, tienen un análisis más o menos convencional, pero ya llega un punto en que se atascan, y lo que ocurre es lo siguiente: lo que ocurre es que dentro del atascadero, lo que en psicoterapia le llamamos impasse, ella le dice a él, yo creo que el análisis está estancado porque yo a usted le caigo mal. Y él le dice, no, ¿cómo crees? Dice, no, sí, sí, sí. Yo a usted le caigo mal, usted me tiene antipatía, y toda su buena onda es puro cuento. Realmente yo a usted le caigo gordo. No, ¿cómo crees? Pero se lleva esa intervención de la paciente a la casa y se da cuenta que es verdad. Entonces regresa un par de días después y le dice, oye, tienes razón, te tengo que dar la razón. Esa intervención me parece fundamental y me parece importantísima, porque aunque pareciera una cosa ahí como hasta grosera por parte de un analista, en realidad lo que está haciendo es validar la realidad. Le está diciendo, sí, lo que sientes es verdadero, pero además hay una cuestión adicional. O sea, a veces sí siento antipatía por ti, pero mira, aquí estoy hablando contigo de esto, ¿sí? Aquí estamos los dos. Entonces ella le dice, bueno, es que seguramente usted no terminó bien su análisis, y le confiesa, le dice, la neta no, la verdad no. Y dice, entonces debería usted terminar su análisis para que me analice a mí y me cure, porque solo usted me puede curar. Y él le dice, sí, pero ¿qué hago, no? Freud ya no me va a analizar nunca. No, 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 pues analizas conmigo. Y entonces tú te analizas conmigo y yo te analizo a ti, y entonces nos analizamos los dos y nos curamos juntos, ¿no? Ojo, esto es algo que les quiero decir, que para mí es una reflexión nueva, y mis amigos ferencianos del público, por favor, díganme qué piensan de esto. Primero, termino de contar la historia. Pasa un año para que Ferenczi le dé respuesta acerca de esto. ¿Sí? El Ferenczi dijo, ay, no sé, está muy raro, no sé cómo voy a dejar mi salud mental a una paciente que también está enferma, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto en que le dice, ok, hagámoslo. Y empiezan el experimento del análisis mutuo en enero de 1932. Por eso se llama el diario clínico de 1932. Empieza en enero y acaba. El diario empieza en enero y acaba en octubre, y el análisis mutuo empieza en enero y acaba en julio. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, se embarcan en este experimento, ¿sí? Que se llama el análisis mutuo.
Poco a poco, Ferenczi dice, ¿sabes qué? Es que esto está muy raro, mejor tenemos que acotarlo más, acotarlo más, acotarlo más, hasta que finalmente renuncian al experimento y de hecho la paciente queda muy dolida. Sí, a la paciente no le gusta que él termine el experimento del análisis mutuo. Pero les voy a decir qué pienso. Esa es mi lectura personal del diario clínico. Cuando uno dice, no, es que Ferenczi, el trauma, Ferenczi, la introyección, Ferenczi, Talasa, Ferenczi, el sentido de realidad, todos ahora decimos, ah, qué padre, ¿no? Antes no, pero ahora sí. Pero cuando decimos Ferenczi, el análisis mutuo, todavía un montón de gente dice, ah, no, no hay que hablar de eso, porque qué horror. Mucha gente todavía lo considera un tabú hablar del análisis mutuo porque sí se escucha como algo rarísimo. ¿Cómo es posible que un paciente y un analista se estén analizando los dos? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, yo tengo una idea, pero díganme si estoy mal o qué piensan. En ningún momento del diario, Ferenczi dice que él se acuesta en el diván. Ojo. Ujú. En algún punto sí se acostó, pero porque estaba jugando con otro paciente, ¿sí? Porque dice, te voy a enseñar cómo se hace la asociación libre y el otro está todo rígido. Dice, mira, a ver, mira, tú eres el analista y yo soy el paciente. Pero fue un juego, fue de una vez. No tiene nada que ver con la paciente que les estoy diciendo, ¿va? Y ahí sí habla de eso, en una entrada de Julio. Este, pero nunca dice que se acostó en el diván, ¿sí? Nunca dice que por momentos él estaba en el diván y ella estaba en la silla. Nunca dice tampoco que él le revela información personal de sí. Nunca dice eso. Nunca dice que le platica acerca de sus traumas infantiles. Nunca dice que le platica. Alguno le cuenta. Perdón, algunos sí le cuenta. Por ejemplo, el hecho de que su mamá fue una mujer muy rígida y que a él le imponen las mujeres rígidas y que ella misma, la paciente, era una mujer muy rígida, muy tosca, muy fuerte. Y dice Ferencia, a mí me gustan las mujeres que son tiernas y que me tratan bonito y que son dóciles. Dice, las mujeres con mucha fuerza, sí, no me gustan porque así era mi mamá. Eso sí se lo dijo. Pero de ahí en fuera, episodios de la infancia. Por ejemplo, él tuvo una gobernanta que una vez lo sedujo sexualmente y para él fue muy traumático. Eso se lo cuenta a Grodek. Eso está en una carta a Grodek de 1921, cuando él fue abusado sexualmente por la gobernanta Pero no se lo contó a su paciente en análisis mutuo. Porque yo estoy convencido, y eso es lo que les quiero decir, que el análisis mutuo no es análisis mutuo. Pero díganme qué piensan ustedes. Yo no creo que Ferencia utilizaba las palabras de una manera rara. Ahora piensen, y de hecho en la advertencia al texto aquí dice, hay que aceptar las idiosincrasias del autor, que a veces utiliza palabras para referirse a otra cosa, etcétera, etcétera. El análisis mutuo no son dos personas en tratamiento psicoanalítico la uno con la otra. Estoy convencido de que no. Y si estoy leyendo mal el diario, por favor, háganmelo saber. ¿Sí? Yo estoy convencido de que no es, ok, ahora yo soy el paciente, ahora tú eres el paciente, ahora yo soy el paciente, No, les voy a decir qué es el análisis mutuo. ¿A qué se refiere Ferenczi con análisis mutuo? Les voy a decir una interpretación de análisis mutuo que hace Ferenczi. ¿Sí? La he dicho un montón de veces, pero se los voy a decir. ¿Sí? Dice, la paciente está muy frustrada con el tratamiento y dice que yo nunca la voy a entender. Yo me empiezo a desesperar. Y entonces le digo, Elizabeth, te voy a decir una cosa que no se le dice a los pacientes, pero que si tú me pediste mutualidad, te voy para allá, mutualidad, eres lo suficientemente fuerte para entender lo que te voy a decir. Y él le dice, ¿qué? Porque ella está enojadísima, porque se siente frustrada, porque no se siente entendida. Y Ferenczi le dice, muchas veces yo exagero el buen progreso de tu terapia. Lo exagero conscientemente y soy optimista de una manera medio artificial. La realidad es que la mayoría de las veces pienso o que te vas a suicidar o que te vas a volver loca. ¿Va? Y entonces él dice, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer? Y la paciente se calma. Ujú. Pasa un silencio largo y de repente la paciente le dice a Ferenczi, si mi padre, porque una paciente politraumatizada, multitraumatizada de niña, ¿no? Dice, si mi padre en aquellos momentos me hubiera hablado así acerca de los peligros que había a mi alrededor, dice, habría salvado la salud de mi espíritu.
Ah, qué bonito, ¿sí? Esa es una intervención de análisis mutuo, ¿me entienden? El análisis mutuo en Ferenczi no es análisis mutuo, quizá deberíamos de decirle así o hacer una traducción nueva, ¿no? Porque sería en contra de su espíritu, pero el análisis mutuo Uriel, ¿sería un self-disclosure? es un self-disclosure, gracias. El Ujú. análisis mutuo no es que yo esté en tratamiento con mi paciente. El análisis mutuo es que yo por momentos, cuando lo considere importante y necesario con mi paciente, voy a revelarle cuestiones que tienen que ver conmigo y especialmente con la transferencia que me evoca a mí, con mi contratransferencia. O sea, lo que inventó Ferenczi, lo que él le llama análisis mutuo, que lo dijo mal, yo creo, es el uso de la contratransferencia como herramienta terapéutica para que el paciente entienda más lo que está pasando en sus vínculos, en sus relaciones de objeto, ¿sí? El problema es que decimos análisis mutuo y dicen, ah, sí, pinche Ferenczi, pues con razón lo ningunearon tanto tiempo, hacía cosas locas como analizarse con sus pacientes. Claro que no, les prometo que no. Y si uno va revisando diferentes aspectos del diario, de entradas del diario clínico, te das cuenta que sus intervenciones son de este tipo, ¿sí? Son intervenciones de tipo, yo me sentí así, yo me sentí desesperado, yo, a veces me siento desesperanzado, etcétera, 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 ¿sí? De hecho, muy temprano en el diario hay una frase muy linda en donde dice, continuaré mi análisis con ella en tanto sirva para su análisis, ¿sí? O sea, pero él, ¿a qué le llama análisis? Él le llama análisis al análisis del inconsciente, pues, no al tratamiento psicoanalítico, sino al análisis del inconsciente. En ese caso sí es análisis mutuo, ¿sí? Porque están analizando el inconsciente de los dos por momentos, ¿sí? Bueno, perdón que me exalte, pero es que a veces digo análisis mutuo y dicen, sí, pues con razón a Ferenczi lo excomulgaron porque era un loco. No, esto es muy importante. Esto solamente se entiende en el contexto del texto, porque si no, pues sí parecería que estuvo en tratamiento con su paciente, ¿no? El análisis mutuo, me preguntan, ¿es una confesión contratransferencial? Sí. En pocas palabras, sí. El análisis mutuo es la forma en la que uno puede comunicar la contratransferencia al paciente en tanto ésta le sea útil. Sí, no a lo loco, pues, ¿no? Tere Canalizo, qué gusto. Hola, Uriel, qué ¿Qué gusto. hubo? Buenas tardes a todos. Es que yo pensaba en esto del self-disclosure y del uso de la contratransferencia y de la propia subjetividad del analista, que es esta parte muy contemporánea del análisis. Pero pensaba en Winnicott, en el odio en la contratransferencia, que dice que con cierto tipo de pacientes y en cierto momento del análisis, cuando ya han logrado cierta relativa independencia, han pasado de la regresión y de la dependencia total, cuando ya han logrado un avance psíquico, él le decía a algunos pacientes, no a todos los pacientes, pero sí les podía decir cómo se sentía él en ciertos momentos del tratamiento, solo que él Correcto. lo propone como buscando el momento una vez que se ha pasado, digamos, esa etapa transferencial tan intensa. ¿No? Y hasta eso, no siempre. Eh, Ajá, Porque, muy cuidadoso, pero... no, 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 pero digo, no, no siempre es Ah, en el momento pasado. Muchas veces, también acuérdate lo que hace con Margaret Little. Yo siempre comparo la intervención que acabo de citar de tienes Ferenczi razón con con la Margaret. intervención de que le dice, odio a tu madre, ¿no? Sí, Ujú. Y sí, qué eso es interesante. un self-disclosure total, ¿no? Sí, pero a mí me enoja, perdónenme, ya es que cuando me sale la neurosis quiere decir que se pone buena la conferencia, Tú dale, está perfecto. no se preocupen. A mí me enoja que uno lee, y entonces yo le contaba acerca de los maltratos de mi madre, estoy hablando de Margaret Little, pero sin ningún tipo de afecto, y un día Winnicott se enojó, gritó y dijo, odio a su madre, y uno lee eso y dice, wow, Winnicott realmente era un genio sensible del psicoanálisis. Y uno lee a Ferenczi y entonces yo pensé, te vas a volver loco, vas a hacer suicida, ah, pinche loco, ya no lo quiero. ¿Por qué?
Es el mismo tipo de intervención. Es el mismo tipo de intervención. Es más, la de Winnicott está más brusca, está más agresiva, ¿sí? Obviamente, cuando Ferenczi escribió esto, pues el mundo no estaba listo para Ferenczi, ¿sí? O sea, se entiende, digo, independientemente de las vicisitudes que hubo para publicarlo, se entiende que también Michael Balint y Judith Dupont, uy, decían, a ver, luego lo publicamos, hay que esperarnos tantito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, 100%, 100%. Yo creo que un continuador espiritual de Ferenczi es Winnicott, en esa actitud desde lo materno, desde entender, hacer otro tipo de cosas en la clínica, ¿no? Hay un texto de Winnicott fantástico, chiquito, que se llama Los fines del tratamiento psicoanalítico, y dice, yo hago análisis cuando el paciente necesita análisis y no hago otra cosa, ¿no? Es muy lindo eso, ¿no? Que esa creatividad en Ferenczi está en el famoso texto bueno, en varios, ¿no? En el de la técnica activa, cuando le pide a la cantante que cante, en el de análisis de niños con adultos, ¿no? Y además está bien padre porque le da el crédito a las mujeres, ¿no? Dice, yo nunca he tenido pacientes niños, bueno, tuvo uno, Arpad, ¿no? Dice, pero yo en general no tengo pacientes niños, pero yo le he aprendido a Anna Freud, a Melanie Klein y a Hermin von Helmut, ¿no? Entonces me hace padrísimo. O sea, porque él estaba en contacto con esa cosa más bien femenina, más bien materna. Marcela Fernández. Como siempre es un placer escucharte, de verdad, gracias. Estaba pensando en la idea de los dogmas, Oh, ¿no? Como está también el contexto histórico, que había que pensar, no es que yo sea una experta, pero digamos, creo que el contexto histórico de la historia del psicoanálisis en ese momento también no era el momento más preciso para poder comprender esta locura, ¿no? Ahora lo podemos entender y yo también siento como, como wow, ¿no? claro, O sea, me confieso enamorada de Ferenczi, por supuesto. pero en ese momento creo que era muy difícil, porque si estás construyendo el dogma, por decirlo de alguna manera, no puedes romper el dogma. Todavía no estaba tan lista la cosa, me parece a mí. Pero quería preguntarte a raíz de esto, ¿cuánto crees, quizás, no quiero salir mucho del tema, pero cuánto crees que esa mirada dogmática del psicoanálisis persiste hoy en día en promedio? Porque yo sé que es muy complejo lo que estoy Es preguntando, muy ¿sí? complejo. Yo creo que sí, en algunos círculos sí, Ok, sí existe la idea de que el psicoanálisis tiene que ser de una manera, ¿no? Y de que si no, exacto, a eso voy. Y lo incluso impones en el paciente, ¿no? Entonces es una forma para mí de justamente de la intropresión de Ferenczi, la intropresión. Exactamente, ¿no? exactamente. Tú Eh, haces como yo digo, ¿no? Y tú exacto, haces como yo digo que debe ser. sí, Pues ese es un problemón, ¿no? sí. El Sí. primer término que me llamó la atención de Ferenczi fue ese, por ejemplo. Para mí fue como, wow, Nada más qué para fuerte este aclarar, término. a Pero partir de es que adentro, ¿no? exacto, crea el concepto de Sí. introyección, empieza a hacer como neologismos a partir de él, Entonces, y uno de esos es intropresión. claro, Y la diferencia entre la introyección y la intropresión es que en la introyección el yo incluye elementos del mundo externo y los vuelve objetos internos. Y en claro, la intropresión el objeto ingresa forzosamente el contenido para que el niño se haga cargo de él, ¿no? exacto, pero sí, para ser controlado. Para ser exacto. controlado, Sí. para ser Por eso controlado. pensaba en este concepto y en este contexto del dogma psicoanalítico en la relación de la diada, pues, del paciente con el analista como algo que tú impones, tu técnica, que como soy Sí, psicoanalista hay que hacer psicoanálisis, sí. no es, pero sí se entiende desde lo que era qué pacientes tenía Freud y qué pacientes tenía Férez. Eso Bueno, hace más sentido. incluso hay analistas que cuando empezó la pandemia y todo el rollo de trabajar en línea, estaban escandalizados, ¿no? ¿Cómo va a ser eso psicoanálisis, ¿no? Fíjate Tengo que, una última, perdón, no te perdón, quiero no, interrumpir. dime. No, que me da una curiosidad. ¿Cuánto tanto conoces tú a esto? ¿Cuánto crees tú que la cultura húngara
incide en la mirada de Ferenczi, porque Uy, es que yo he ido a Hungría y trabajo con una cosa en Hungría que tiene que ver con niños y tiene En mucho que ver Pickle. con Ferenczi, con Pickler. Exacto. Entonces, la mirada de mi Pickler, que es esta pediatra húngara que estudió en Viena, y etcétera, o sea, claro, hablan de Balint, ¿sí? No hablan de Ferenczi, pero yo cuando estuve el año pasado en enero, justamente pregunté eh, si es que conocían a Ferenczi, y lo que sí me confesaron es que habían descubierto que mi Pickler se había analizado. Todavía no sabemos con quién. en Hungría. ¿Ok? Sí, en Hungría. Entonces, claro, yo creo que la mirada psicoanalítica y especialmente ferenciana en la práctica pedagógica con niños en un orfanato de Amy Pickler en Hungría, es que cuando lo ves dices, "Ah, Sí, ¿dónde está el texto que leyó, no?" claro, 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 claro. Bueno, yo creo que mucho. Yo nada más he ido a Hungría una vez y sentí que la gente era muy diferente a otros lados de Europa, ¿no? Yo creo que esa Europa del Este, ¿no? Pero tan llena de cultura, tan llena de folclore, así. Este, no sé, nada más por ejemplo, yo iba ahí buscando el metro una vez y creo que ya iban a dar la medianoche o así, y la gente estaba de fiesta en la calle, en la calle, pues, ¿no? Y estaban cotorreando y digo, bueno, qué padre, o sea, sí hay otro espíritu, pues, o sea, yo creo que sí hay otro espíritu. Pero hay una cosa importante de lo que decías del contexto. En 1913, Lu Andrea Salomé fue a estudiar conferencia un ratito, fue a Budapest y fue a estudiar con él 2 semanas. Entonces, búsquense un libro de Lu Andrea Salomé que se llama Aprendiendo con Freud. Pero no es solo con Freud, habla de muchos otros autores con quienes fue a estudiar. Se llama Diario de un año. Fue un ratito con uno, otro ratito con otro. Ya saben que era una mujer muy inquieta, ¿no? Todo el tiempo quería saber de todo, ¿no? Se los quería comer a todos. Y entonces, en la entrada de su diario, acerca de Ferenczi, dice una cosa preciosa. Dice, mucho de lo que Ferenczi me muestra está únicamente en su diario. Ojo, pues no es este diario, este es el diario de 1932. Quiere decir que había más diarios y a la fecha no sabemos qué onda con esos diarios. Bueno, dice, me lo ha enseñado de su diario. Dice, yo no puedo creer, dice, diferencia entre las cosas que se cuestiona es si el inconsciente únicamente incluye material reprimido. Dice, él cree que no. Dice, él cree que hay toda una dimensión de lo inconsciente que en realidad nos ayuda a sobrevivir y nos ayuda de manera no consciente a adaptarnos, etcétera, a resolver problemas, etcétera, etcétera. Y dices, wow, eso es 1913, ¿sí? Y habla ya del inconsciente no reprimido. Bueno, y al final de la entrada es lo más bonito, dicen, aún es muy pronto para que estos descubrimientos sean publicados, pero yo estoy segura que algún día el día de Ferenczi va a llegar. No, bueno, profeta, la ¿Qué libro señora. es, perdón? Se llama Aprendiendo con Freud, diario de un año de Lu Andrés Salomé. Qué maravilla, gracias. No, lo máximo, lo máximo. Uf. Y además que va con las neurociencias y con todo el tema del El- e- inconsciente y e- los es que el tema del procesos. inconsciente no reprimido, ¿no? O sea, digo, y Freud también hizo su propia teorización de eso en Lo sabido, no pensado. todo lo que tiene que ver con lo sabido no pensado, exactamente. Alexander. Sí, muchas gracias. Lo que se está hablando acá me parece maravilloso porque para poder develar la contratransferencia, uno tiene que comprender también que la atención libre flotante no solamente tiene que ver con el paciente, sino con uno mismo, ¿verdad? Y como tiene que ver enormemente con la parte emocional, también me ponía a pensar yo la potencialidad que tendría ese análisis continuo de la contratransferencia en la propia sesión, no solo posteriormente, sino en la propia sesión, pensando en Heinrich Racker, Hacker. ¿verdad? Que él dice, la contratransferencia no solamente es lo no elaborado por mí mismo, en mí,
sino también tiene que ver con identificación proyectiva, en el sentido de qué es lo que el paciente a nivel inconsciente me está tratando de comunicar, lo cual daría una beta de análisis, pero enorme, ¿verdad? Me parece maravilloso y yo le soy sincero, soy parte de los que no han estudiado mucho Ferenczi y por eso esta oportunidad que ustedes me han dado me parece maravillosa y ténganlo por seguro que voy a estudiarlo a mayor profundidad porque me parece una corriente hermosa dentro del psicoanálisis, ¿verdad? Muy agradecido. Oye, muchísimas gracias. Y sí, bueno, obviamente tenemos que citar a Racker. Racker es oficialmente el fundador del uso de la contratransferencia como herramienta técnica, ¿no? Él es el oficial. Este, Él convirtió el sapo en princesa, ¿no? La contratransferencia. exactamente, exactamente. Pero los antecedentes son muy claros, ¿no? O sea, fue Racker y luego fue Paula Hyman. Fue primero Racker, acuérdense. Luego fue Paula Hyman. Pero antes, eh, un poquito antes, Winnicott con el tema del odio en la contratransferencia y 30 años antes, bueno, 20 años antes, Ferenczi en el diario clínico, ¿no? Sara. Muchas gracias, Uriel. Primero agradecerte y felicitarte porque no solamente el contenido de lo que dices es muy interesante, sino la pasión que le pones a lo que dices llega a lugares que hacen que uno despierte, ¿no? Y efectivamente Ferenczi ha sido y es para mí también alguien que le tengo la mirada puesta y que quiero estudiarlo más y bueno, lo que quería aportar acá, que me queda resonando entre las cosas que dijiste, la diferencia entre experiencia y vivencia y esa pulsión de afecto y de contacto, ¿no? Toda la cuestión de la pulsión de contacto, pero todo lo afectivo. Con mi comentario apunta a una lectura de una cita de María Elena San Martino al interior de un libro de Eduardo Breyer, en el que ella afirma que para subjetivizar a un ser humano depende de la mirada emocionada de la madre. Eh, refiriéndose a la madre o a cualquiera del cuidador del bebé, ¿no? Entonces, la mirada emocionada tiene que ser el afecto puro en sí mismo, ¿no? Entonces, cada año, cada día de la madre, yo recuerdo eso y lo tengo en una imagen y con eso saludo y en el Día de la Madre a las madres, pero para mí es fundamental. Es que es una maravilla. Oye, ¿qué libro de Breyer? Si no me equivoco, es Haciendo Camino con Freud. Ah, qué padre. Ese es, Haciendo Camino con Freud. ¿Cómo es el título? Que también Breyer a mí me encanta. Bueno, Ed- Eduardo Breyer, otro Eduardo, gran amigo. sí, me encanta. Fíjate que me acordé de una frase muy linda bueno, yo creo primero que todo el psicoanálisis contemporáneo tiene esta idea, o sea, de que el aparato psíquico se puede configurar solo a partir del otro, ¿no? Y la existencia misma solamente puede existir a partir de la mirada del otro, ¿sí? Y Ujú. Y del deseo del otro. y del deseo del otro. Y la formulación lacaniana de eso es magnífica. Yo creo que cuando Lacan dice eso, Lacan dice, el deseo es el deseo del otro, tiene toda la razón, le dio al núcleo de lo humano, ¿no? Exactamente. Me acordé de una frase de Winnicott en un texto maravilloso que se llama El papel de espejo de la familia y la madre en el desarrollo del niño. Y dice, ¿qué es lo que busca a fin de cuentas el niño cuando mira el rostro de la madre? Dice, lo que busca es verse a sí mismo. Claro. Entonces, es una cosa donde todos los autores, por eso el tema del vínculo ha sido el tema fundamental en el psicoanálisis los últimos 50 años o más, ¿no? La cuestión, vuelvo al tema de la mutualidad, es que primero les dije mi postura de qué es el análisis mutuo, ¿no? El análisis mutuo no es, están en tratamiento los dos, no, es
poder tener estos momentos en donde yo uso y comparto el análisis de mi propio inconsciente para que el paciente pueda entenderse mejor a sí mismo, ¿no? Y entender la dinámica mejor para que se entienda mejor a sí mismo, ¿no? Es, Uriel, sí, si me permites para terminar esto del espejo, este poema bolero de Cortázar, que termina diciendo por ahí un papelito que solamente dice, siempre fuiste mi espejo. Quiero decir que para verme, y hay una canción de The Velvet Underground que se llama I'll Be Your Mirror, y esa es una canción de Winnicott. Sí. Y de hecho creo que esa canción la escribieron antes del texto de Winnicott que les digo. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind. No, preciosa. Le dice, mira, mira, mírate a ti a través de mí. No, en fin, lo máximo. Bueno, este, a ese proceso de que el paciente dice su material y se le interpreta, y el analista por momentos dice su material ya interpretado, ¿sí? También Ferenczi le llama a eso mutualidad, ¿sí? Y aquí viene el broncón de la mutualidad, el problema de la mutualidad. El problema de la mutualidad como concepto es que no es un concepto, ¿sí? Por eso en mi tesis doctoral yo le llamo, es una noción, y en algún punto de mi tesis yo escribo, no es un concepto a ser estudiado, sino es una noción a ser conceptualizada. Y les voy a decir por qué. Porque nuestro buen Ferenczi utiliza la palabra mutualidad aquí. Una vez las conté, y creo que eran como 54, una cosa así. Entonces utiliza mutualidad, mutualidad, mutualidad. Pero, repito, es un texto personal, sin intención de publicarse, etcétera, etcétera. Y a veces utiliza la palabra mutualidad para referirse al análisis mutuo. A veces utiliza mutualidad para referirse simplemente a ser muy franco, ¿sí? Dice, la paciente me pide mutualidad, o sea, me pide que yo sea muy franco, ¿sí? Hay veces que utiliza la palabra mutualidad para referirse al análisis de la contratransferencia, y hay veces que utiliza mutualidad para referirse al fenómeno que a mí más me interesa, ¿sí? Bueno, hay dos fenómenos que me interesan mucho, porque es que van de la mano, en realidad son el mismo fenómeno, solamente en dos contextos diferentes. Todo lo que acabamos de decir, de que el psiquismo solamente se puede configurar con otro psiquismo, de que el psiquismo solamente puede, de que solamente podemos devenir humanos a través de este otro humano que se hace cargo de nosotros y que nos enseña el mundo, es la base nuclear del concepto ferenciano de mutualidad, ¿sí? Lo que les quiero decir es que él primero empieza hablando desde el punto de vista clínico, ¿no? Estamos trabajando desde el intercambio. Eso es muy importante. Cuando hablamos de esto, todo lo que expliqué el análisis mutuo y las confesiones transferenciales, estamos hablando de que hay un intercambio y ese intercambio permite el crecimiento mucho más que si la cosa fuera unidireccional. Eso es lo que va descubriendo Ferenczi poco a poco, ¿sí? Y hay veces que literalmente se tiene que trabajar en equipo porque partes de que yo no entiendo, el paciente sí las entiende y partes que el paciente no entiende, yo sí las entiendo y entonces tenemos que trabajar juntos. Y a eso Ferenczi también le llama mutualidad. Les digo, el problema es que lo utiliza a diestra y siniestra y ha sido toda una labor. Tengo toda una tesis dedicada a ver a qué se refiere con cada cosa. ¿Sí? Marcos. Eh, me despertaste de alguna manera la cosa más poética, una de las cosas más poéticas que he visto en el cine, es en la película Caos de los hermanos Taviani, Mm, en uno de los capítulos que es la muerte de la madre, y que de alguna manera él le dice a la madre muerta, dice, lo que extraño es no verme reflejado en tus ojos. wow, wow. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que busca ver el niño cuando mira a su madre? Busca verse a sí mismo, ¿no? Bueno, los chistes gráficos de hoy en día están dirigidos de los chicos que
pidan los padres no que los oiga, sino que los miren. Claro, claro. Eso es algo muy, muy importante en términos clínicos, porque yo una sola vez en mi carrera he mandado a un paciente al diván. Una sola vez. Así como, creo que te convendría estar en el diván. Yo le dejo al paciente que elija en dónde estar. ¿Sí? Para mí el diván no es el psicoanálisis. Para mí. El diván no es el psicoanálisis. El psicoanálisis lo puedes tener cara a cara en Zoom. ¿Sí? El psicoanálisis se juega por otro lugar. Este, y parte de eso tiene que ver con que la necesidad de ser mirado antecede a la necesidad de ser escuchado. Entonces, el paciente necesita esta fase que le dice, sí, aquí estás, sí, aquí estoy, sí existe, sí me importa lo que dices, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y a lo mejor alguien un día dice, a ver, ahora quiero estar en el diván a ver qué se siente y descubre cosas y le gusta, ¿no? Pero obligar al diván, si ya te toca estar en el diván, me parece a mí una iatrogenia terrible, ¿sí? Y eso, y también esa cosa que hacen muy, como medio sectaria de, es que ya lo voy a pasar al diván, como si se hubiera graduado, ¿no? Como si se hubiera graduado, o ya me pasó mi analista al diván. Pues no, más bien son necesidades, y por momentos, y de repente te puedes quitar del diván otra vez y sentarte enfrente, ¿no? En fin, ¿no? Si seguimos a Ferenczi con el tema del juego, pues también el paciente tiene derecho a sentarse en el suelo y ponerse a dibujar, ¿no? Y armar cosas, agarrar lo de los niños, etcétera. Bueno, entonces estamos en la cosa de que también a eso le llama mutualidad, ¿no? Y la frase que más me gusta del diario clínico con respecto a esa beta de la mutualidad que tiene que ver con lo clínico, con cómo nos complementamos y cómo intercambiamos entre paciente y analista, es muy linda. Dice, es como si dos mitades de alma se unieran para formar una unidad. Dice, los pensamientos del analista se enlazan a los sentimientos del paciente y los pensamientos del paciente se enlazan a los sentimientos del analista. Y dice, de esa forma, lo que antes fueron contenidos solamente, ¿cómo dice? Contenidos caóticos sin representación, se convierten en contenido psíquico. ¡Ah! Escuchen eso. 1932. ¿Sí? Y estamos hablando del trabajo de lo contemporáneo. Este es el psicoanálisis contemporáneo. Lo que no era psíquico se convierte en contenido psíquico, ¿sí? No estaba representado, ahora está representado. Esto es Bion, ¿sí? Y a mí me gusta mucho eso de... Es muy cursi, pero es muy lindo, ¿no? Es como si dos mitades de alma se juntaran para hacer una unidad. Es lindísimo, ¿no? Pero hay otra beta de la mutualidad que me interesa muchísimo, que es la beta del desarrollo psíquico. Porque lo que dice Ferenczi es así como está haciendo la cura, ¿no? A través de esta unión en donde los dos se complementan y no solo eso, los dos crecen. Muy importante. Los dos se complementan, los dos intercambian, los dos interactúan y los dos crecen, ¿sí? Si el analista no crece, algo está saliendo mal, ¿sí? Y desde esta beta, con quien más he trabajado este tema es con mi gran amigo peruano también, pero que vive en Madrid, que se llama Carlos Castillo, ¿no? Y Carlos Castillo es lo máximo y él lleva mucho tiempo estudiando este tema, el El tema de Amauta. Amauta, exactamente, el mismísimo Amauta. Y lleva muchos años estudiando el tema de la mutualidad y la configuración psíquica. Y cuando yo le dije a Luis Cabré que yo estaba estudiando el tema de la mutualidad, yo al principio solamente estaba por la cuestión clínica de lo que estoy platicando ahorita. Y yo le dije, me interesa este tema, no sé qué, y él me dice, te voy a presentar a mi buen amigo Carlos, y desde ahí nos hicimos inseparables, porque entonces pasó justo eso. Hicimos un vínculo de mutualidad y las partes clínicas, que yo las tengo más fuertes, las partes de desarrollo que las tiene más fuertes, las intercambiamos y entonces podemos trabajar juntos y hacer una teoría mucho más extensa y completa, ¿no? No me lo van a creer, pero todo el tema que tiene que ver
con la mutualidad desde el desarrollo psíquico, ¿no? Dígase, ¿qué me refiero? Aquí un bebé tiene necesidades, la madre responde a esas necesidades y cuando la madre responde también recibe algo. Hay un intercambio de contenidos a través de identificaciones primitivas, pues, masivas, pero hay un intercambio de contenido y lo más importante es que los dos se transforman. Eso es lo importante, por eso es mutuo, ¿sí? No podemos pensar que la mutualidad es horizontalidad, ¿no? O sea, el niño llora y la mamá también. ¡Ah! No, no, la mamá está en otro lugar de su desarrollo psíquico. ¿Pero por qué es mutual la cosa? Porque ambos crecen y ambos se transforman, Ahí está ¿sí? la frase de Daniel Stern, ¿no? Nace un bebé y nace una madre, ¿no? Completamente, completamente. Y La ¿No entonces, sería, adaptación, la adaptación, y, como y la... eso, y eso es a lo que voy. El gran texto de Ferenczi sobre mutualidad y desarrollo psíquico no utiliza la palabra mutualidad porque tienen que saber que la palabra mutualidad solamente la utiliza en el diario clínico, ¿sí? Hay una notita por ahí donde utiliza la palabra mutualismo, pero la está tomando de la biología para hablar de otro tipo de cosas, ¿sí? Que se acercan, pero no habla de mutualidad. Mutualidad es el diario clínico. Pero hay un textazo, este, en donde él habla de la mutualidad todo el tiempo en términos de desarrollo psíquico, pero no utiliza la palabra. Y ese texto es de 1913 y se llama El desarrollo del sentido de realidad de sus estadios. Probablemente hoy en día es mi texto favorito de Ferenczi, hoy, pero estoy cambiando todo el tiempo, ¿sí? Que le voy a echar un comercial y unas flores a mi amigo Oscar Elvira, porque Oscar recién sacó un libro que se llama La ilusión de un porvenir, Sandor Ferenczi, y el capítulo que él hace sobre el desarrollo de estudios reales de estadios, Oscar, te quedó fenomenal, lo describe muy padre. Yo les recomiendo que lean el texto de Ferenczi y lean el texto de Oscar que les va a explicar. ¿Quieres decir Sara algo? ya me está leyendo, Sara ya me está leyendo. Quería decir algo con respecto a esto. Por Qué favor. bueno que trates, Uriel, el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios. Vos ya lo habías hablado del diálogo con el principio de placer, los dos principios del acaecer psíquico, ¿no? El de placer y realidad. Correcto, Pero ahí él muestra la estructuración de la subjetividad, como diríamos hoy en día, desde correcto. el psiquismo fetal hasta hallar al objeto y todos los estadios que un sujeto va pasando, ¿no? Si halla al objeto, si no se pierde en el camino. Absolutamente, es que es una maravilla. Ese texto me parece un crimen que pase tan desapercibido. O sea, porque luego incluso entre los ferencianos, no sé si te pasó, Oscar, en tu libro, el que tú tengas un capítulo sobre eso me parece Te chingoncísimo. quiero decir algo con respecto a esto, que lo citaste a Horacio Echegoyen. ¿Sí? Yo llegué a estudiar a Ferenczi por ese artículo, o entre otros, el desarrollo del sentido de realidad y sus estadios. Wow, Horacio Echegoyen cita en teoría de la técnica. Entonces, después vendría a nuestra vida con Marco, Mabel Cambero y otros, Pedro Boyam, Pedro ¿no? Bochán. Y, claro, pero es un texto maravilloso y, y está un poco oscurecido también por el tema del trauma temprano, que está Sí, muy en auge en este momento. Parece sí, muy bien, pero de todas maneras la estructuración de la subjetividad desde Ferenczi con ese artículo central, me parece. central. Yo he leído todos los libros que han escrito acerca de Ferenczi y hay uno de Terry Bokanovsky, buenísimo. No hay capítulo del desarrollo del sentido de realidad. Los de Andrea Inal, no hay capítulo del sentido de realidad. Un montón de libros no tienen, y entonces, Oscar, muchas gracias. Y de Tu veras, amigo también, nuestro amigo Carlos Castillo, ¿te acuerdas? En el Congreso Internacional de San Pablo, es de hizo un Brasil. maravilloso trabajo también sobre el desarrollo del sentido de realidad y sus Y, mu- estadios, y, el y pasaje mutualidad. de la omnipotencia incondicional
a la omnipotencia alucinatoria mágica. Es maravilloso el trabajo que hizo Carlos también. No, bueno, y Carlos lo hizo desde la perspectiva de la mutualidad. O sea, lo que Claro. estamos hablando ahorita, dígase de que siempre es todo esto que dice Ferencia que ocurre en interacción con el objeto. No hay forma de que no, eso es la importancia de ese texto, ¿sí? Y yo no puedo creer que es 1913, ¿sí? O sea, es un texto que, se los juro que si se los doy sin contexto, piensan que es de Winnicott. Ah, qué padre, Winnicott, claro. Tiene que existir la madre para que nazca, para que el bebé logre pasar de únicamente extender su brazo para agarrar las cosas y que se las pasen, a finalmente lograr agarrarlo y después nombrarlo, ¿sí? Si lo leemos fuera de contexto, dirán, ah, Winnicott, por supuesto. No, no, es un texto ferenciano y además es clave. Bueno, Rahman tiene un libro maravilloso que se llama Sándor Ferenczi, el terapeuta de la pasión y de la ternura, y no viene capítulo de sentido de realidad. Justo, como dices, Oscar, oscurecido por el tema del trauma, pero yo creo que de a poquito vamos integrando en el Ferenczi Renaissance para que haya, para que abarquemos todo Ferenczi, ¿no? Un día te vamos a pedir a ti que nos expongas algo de Talasa, que tú lo manejas mejor que nadie. Ujú. Sí, No, no, mejor que nadie, no, pero y otra cosa, citaron al maestro Breyer, ¿no? Eduardo Breyer, Sí. y los caminos de Freud, ¿no? Pero él ahí toma mucho el concepto de edificar que tomaba Freud, ¿no? Freud decía, tengo que edificar una técnica, utiliza mucho ese significante edificar. Y tu Sí. trabajo de hoy es cómo vos vas mostrando cómo Ferenczi fue edificando su teoría sobre el sufrimiento humano, ¿no? Y el diálogo con otras teorías también y con otras ciencias. Bueno, ya me callo. No, no, por favor. Pero este, es correcto, porque Uriel, Ferenczi, sí. sí, mira, en el diario, creo que es el 30 de junio, él hace un añadido al texto de el tema de la realidad. Y yo creo que hace un añadido que en realidad sea más una cualidad diferente. Cuando él habla de que no le podemos ascribir a los bebés pensamientos de adultos, como por ejemplo que son omnipotentes, porque los bebés no tienen una idea, él lo explica ahí, ¿no? Si el bebé no está en contacto con el afuera, entonces ¿cómo puede dominar todo? Es decir, y yo creo que esa parte, De qué fecha me dijiste, Miguel? 30 de junio, 30 de junio me parece, donde dice aplicación de la psicología de los Sí. adultos a los bebés, no, un error. Y Un ahí error. comienza a elaborar este tema. ¿Por qué? Porque él dice que es todo lo que después hizo bueno, que Oye, no se le puede eh, ascribir a los recién nacidos cualidades de los adultos, como omnipotencia, como manipulación, como perversión polimorfa. ¿Por qué? Porque los bebés no tienen noción del otro, entonces no pueden manejar a nadie. Entonces, él plantea que la cuestión es más compleja porque justamente esta mutualidad discurre por otros ámbitos que hay que encontrarlos y no por las formas como los adultos o como la tradición de la cuestión edípica con la base del narcisismo y la omnipotencia nos han hecho pensar. Y eso abre toda una beta que continúa justamente este artículo de la realidad de Ferenczi, ¿no? Que algún sí, día tenemos que juntarnos a conversarlo. sí, sí, sí. Es que fíjense que la premisa de ese texto, ¿no? Es que Freud escribió los dos principios del suceder psíquico, pero Freud como que deja un poco al aire cómo se forma cada uno y sobre todo cómo se pasa del placer a la realidad. Y dice si es en pasos o es de una vez, no importa. Yo solo expongo que ahí están los dos y que están en conflicto. Bye. Entonces lo que hace Ferenczi es que agarra el texto de Freud y dice, bueno, pues vamos a hacer lo que Freud no hizo, ¿no? Vamos a ver si es en pasos, si es en diferentes etapas. Y lo que más me importa de ese texto, ¿no? Hay una etapa, la primera etapa, ¿no? Le llama omnipotencia absoluta, en donde dice, el niño vive como un parásito dentro del cuerpo de su madre. Pero una vez que sale, ¿no? Que el bebé nace, dice, empieza a hablar de la importancia del objeto, ¿sí? Y me encanta que no dice la madre, dice los cuidadores. Es muy interesante. Dice,
Dice, ¿qué pasa cuando el niño entra en estas convulsiones, ¿no? Y tiene hambre y tiene frío y no sabe qué está pasando, etcétera, ¿no? Dice, el cuidador, si él tuviera el lenguaje kleiniano, diría por identificación proyectiva, pero como todavía no existía ese concepto, dice, dice, por intuición e instinto, el cuidador entiende que lo que más desearía el bebé en este momento es regresar al estado anterior en el que estuvo, ¿sí? Pero dice, el cuidador entiende. O sea, y todo el tiempo está hablando de la importancia y de las acciones concretas que hace el objeto externo, ¿no? Y dice, entonces lo que hace es, le genera un ambiente que se parezca tanto como sea posible a ese ambiente que tuvo en el interior de la madre. Dice, lo colocan junto a la madre, lo envuelven, lo tratan de aislar de ciertos sonidos, de luces fuertes, etcétera, etcétera. Y dice, y eso hace que el niño recupere hasta cierto punto sensaciones parecidas a esas sensaciones intrauterinas y eso genera que pueda sentirse cómodo en el mundo externo. Y poco a poco empiezan a haber nuevos desarrollos, ¿sí? Está toda la parte alucinatoria de deseos, está toda la parte de palabras mágicas, gestos mágicos, etcétera, hasta que llega una etapa que, ahí está Oscar, tú le llamaste en tu libro, porque esa etapa no la nombra en su texto. Y creo que todos la hemos nombrado de forma diferente. Por ejemplo, yo he escuchado que Pepe Jiménez le llama la etapa científica, que creo que Ferenczi sí lo dice en el diario, pero no me acuerdo. Pero según yo, Oscar, tú le pusiste la etapa de creatividad, ¿no? Al ladito, al ladito. No. Put your finger on. Mira, mientras te desmuteas, Oscar, te quiero hacer una pregunta, Uriel, a ver qué Sí, pensás con respecto a este tema de la mutualidad. Eh, el tema del analista, sí. cuando está con el paciente y puede empezar a prestarle más atención a lo gestual del paciente, como situación prelingüística, Ujú. como vos dijiste, en el saludo, en el movimiento del cuerpo dentro del consultorio, los gestos frente a ciertas construcciones o interpretaciones. O sea, es un momento también de mutualidad. Es un momento, en principio sí, porque definitivamente está habiendo un intercambio, ¿sí? Yo hasta me atrevo a decir, y hace rato que decía Alexander lo de la atención libre flotante, ¿no? Que la posibilidad de hacer atención flotante y asociación libre, eso ya es mutualidad, porque está habiendo un intercambio psíquico, ¿no? Ahí ya está el vínculo de mutualidad. Pero cuando está excluido el lenguaje verbal, ¿no? Y hay pacientes graves, ¿no? Pacientes que no traen la palabra, ¿no? Que te contestan de manera monosilábica y que tú lo que tienes que estar es en otro lugar del entendimiento de su ser. Fíjate, te voy a decir lo que depende de la contratransferencia, hablando de eso. Porque hay pacientes que a través de eso lo que te hacen sentir es desesperación, lo que te hacen sentir es que no existes, que no sirve de nada la terapia y te puedes tú sentir ahogado con un paciente con el que sientes que no te estás comunicando, ¿sí? Cuando la cosa no fluye, y ahí hay un concepto hermoso de Carlos Castillo, se llama la ruptura de la mutualidad, ¿sí? Hubo un quiebre, una quiebra en la mutualidad. Entonces, uno cuando ve que el paciente no se puede comunicar, entonces uno puede hacer una pequeña conjetura y decir, quizá en la constitución de la mutualidad infantil, algo no se terminó de constituir entre el yo y el objeto. Y entonces ahí surge el concepto que yo le aporté a Carlos, que es entonces el objetivo en el análisis sería la restauración de la mutualidad, ¿sí? Que es lograr que ese flujo mutuo, que es un concepto de Ferenczi, que ese flujo mutuo
exista y sirva al servicio de la transformación de los dos, del intercambio, del crecimiento psíquico, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de estar primero con lo gestual sin poder del todo tener como otro tipo de intercambio, yo le llamaría una disposición del analista a restaurar la mutualidad. Sí. O sea, sí tiene que ver con mutualidad, pero vamos a especificar dónde, ¿no? Es una disposición psíquica del analista para intentar hacer una restauración, ¿no? O sea, la construcción y la mutualidad irían juntas. Exacto, exacto. Oscar, ahora sí. Yo pienso que me olvidé de lo que me habías preguntado. Eso por el super show y del profesor y yo del alumno, ¿no? Qué sé yo, no sé. Pero lo que decía Marco recién me parece muy bueno porque ese tercer estadio de la omnipotencia de los gestos mágicos está en la clínica con los pacientes psicosomáticos fundamentalmente. Es decir, me parece que ayuda mucho. Son pacientes que no hablan, como decía vos, Uriel, recién hay pacientes que no hablan, Sí, sí, sí. que tenemos que estar muy activos, pero que tienen gestos, como recién Marcos también, mirada, algún gesto con la mano, cómo mueve el cuerpo. Y me parece que ahí necesitamos nosotros, como decía el colega, y citaba a Racker, la contratransferencia complementaria y concordante que decía Racker, ¿no? Con el yo y el ello y con los objetos internos del paciente. Entonces, hay un momento que el niño se comunica con la madre y con el entorno vía gestos mágicos. Si eso queda obturado, hay un grave problema para desarrollar el lenguaje también. Claro, claro. Y para desarrollar la mutualidad propiamente dicha, el flujo mutuo de contenido entre dos psiquismos, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda. No sé cuánto tiempo nos Yo hemos me voy pasado. retirando. Por si acaso, si alguien cumple años en Argentina, ya son las 12, hay que saludarlo. Sí, sí. Sí, yo me voy retirando porque mañana hay que levantarse a las 6:30 Oye, de la Oscar mañana. y Marcos, mil gracias por venir. Para ustedes ya es mañana. Sí, pero Bueno, muchísimas gracias. Estamos, el psicoanálisis latinoamericano está trabajando a full también, ¿eh? Por Así que supuesto. muy interesante. Bueno, bueno, yo creo que un- ya estamos un poco con la hora. Quiero agradecer a todos este ambiente ferenciano, ¿no? Íbamos a ferenciar, decíamos bromeando al inicio, y hemos ferenciado un par de horas. Y les agradezco a todos. Uriel, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Y yo creo que esto es lo que se conoce como un psicoanálisis vivo, o sea, no hablamos de una intersección de conceptos, sino de experiencias que tratan de encarnarse en algunas letras para explicarlas, ¿no? Este, bueno, muchas gracias a todos. Vamos a tomar nota de sus correos para los siguientes eventos. Y bueno, Uriel, hasta siempre. Tenemos que hablar eso del 30 de junio, ¿ah? Ojo. Sí, un abrazo sí. enorme, ¿eh? Que lo pasen Esa, bien, ¿eh? Gracias al conferencista, a la asociación y a todos que estamos acá. Es muy ameno. Esto es muy, para los momentos que vivimos, sí. esta cuestión social nos hace tener fortaleza para seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Y qué agradable. Yo les agradezco mucho, mucho a cada una y cada uno, porque esto se volvió, como dijo Miguel, muy vivo y muy enriquecedor y me siento muy contento. Gracias por invitarme. Bueno, Un gracias. abrazo enorme, ¿eh? Gracias, Hasta la Uriel. próxima. Buenas noches. Hasta la Gracias, próxima. gracias, Les he mandado el gracias. texto, el texto está en el chat de la pulsión de contacto. Pueden Ah, bajarlo antes de salir. magnífico. Súper. Lo voy a- Hay un texto de una persona que ha hecho sobre la pulsión de contacto de Gross, está en el chat. Oye, qué magnífico. Gracias. Le voy a contar una infidencia. Cuando yo era médico, gastroenterólogo, y hacía guardias, tenía un cartelito en el consultorio que decía, ver es bueno, pero tocar es mejor. Buenas noches. Sí, bien. Bueno, entonces Mil gracias a bájense el todas y a texto, todos. por favor, y hasta siempre. Los tenemos en contacto los siguientes eventos, ¿ah? Buenas Hasta noches. siempre. Nos Gracias. vemos prontito. Bye, bye. Chao. Gracias, chao. Chao, Uriel, nos vemos. Chao, chao. Chao.
Chao, chao. Gracias. Nos vemos.